Sergipe, nordeste del Brasil. Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, Joao? Joao calla, estruja su sombrero. Largo silencio y por fin dice: no pude dormir toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de la boca hasta que murmura: ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días, siglo XXI, Buenos Aires, 2012. En este programa nos preguntaremos: ¿qué es la alfabetización? ¿Cuál fue su rol histórico? ¿Cuál es su rol social? ¿Quiénes formaron parte de la historia de la alfabetización? Para ayudarnos a responder estas preguntas, entrevistaremos a Pablo Imen, Julia Caminos y Mirta Castedo. Aprendí a leer y a escribir en la escuela, un poco en sala de 5, un poco en primer grado, y me enseñaron mis maestras. Aprendí a leer y a escribir en primer grado en la escuela primaria, en la escuela en la que iba. Tengo la felicidad completa, me enseñó mi mamá a leer y a escribir. Yo aprendí a leer y a escribir en la escuela, ya venía con un contenido básico que se tiene en la casa, de las letras, identificar algunas palabras, oraciones, pero en la escuela aprendí más que nada. A los 6 años supongo que aprendí, creo, espero. Sí, 7. Y a los 5 años, 5 o 6 años. Aprendí a leer entre los 5 y los 6 años. Y entre los 4, 4 y medio, ahí arrancamos. Lo primero que escribía era mi nombre y desordenado, o sea, solo sabía que empezaba con la letra que empezaba y escribía todo desordenado, pero siempre escribía mi nombre. Y las primeras cosas que leía, supongo que eran mamá, papá, y una vez que capaz podía leer un poquito más, leía todos los carteles de la calle, todos. Lo primero que escribí mi nombre y lo primero que leí fue por deseo o por obligación. Porque si es por deseo, mi primer libro que me acuerdo que me senté a leerlo fue a los 9 años y era el libro de poesías de Pablo Neruda. Lo primero que escribí, así como siendo consciente que escribía, eran unos dibujos que hacía de que tomaba juguetes o peluches y los modificaba, alguna cosa muy infantil, y escribía abajo como una situación. Por ejemplo, este peluche se llama tanto, le pasó tal y tal cosa. Entonces estaba como muy vinculado al juego mi aprendizaje de la escritura y la lectura. Por ese lado iba. Lo primero que leí no tengo idea, ni idea. Lo primero que escribí mi nombre. Ego. Durante miles de años la escritura era conocimiento de unos pocos. Saber y poder siempre fueron de la mano. Saber leer y escribir era un privilegio a la vez que era un arma de dominación. ¿Es posible enseñar la cultura escrita como herramienta para la liberación? Resulta que son muchos los gobiernos u organismos que se proponen alfabetizar,
pero en algunos aparece la idea de alfabetización como protagonismo popular. ¿Qué querrá decir? Freire lo explicaba así. Leer el mundo es transformarlo. Hay que aprender a decir, a explicar el mundo, para poder transformar la realidad. Está abierta la discusión sobre qué es alfabetización. Yo pondría como un punto de partida fundamental el debate que Simón Rodríguez tuvo con Simón Bolívar, su alumno, a propósito de aquella primera emancipación americana en la que Bolívar estaba muy apurado por lograr la alfabetización, digamos, técnica para formar las repúblicas nuevas que nacían después de la lucha anticolonial de ese periodo, y se disponía a traer a maestros y maestras que en Inglaterra habían desarrollado el método lancasteriano, que era un método de alfabetización por copia. Y Simón Rodríguez decía, primero hay que enseñar a pensar ideas primero que letras, y entonces proponía todo un método de alfabetización con un criterio muy diferente al método de copia lancasteriano. Así que yo pondría como primera experiencia frustrada porque no logró imponerse. Bolívar al final trajo maestros lancasterianos, la propuesta de Simón Rodríguez. Y después, a lo largo de todo el siglo XIX, que se constituyeron los sistemas educativos, y del siglo XX hubo una gran expansión de la educación básica al constituirse los sistemas educativos nacionales. Y dentro de ese modelo general, es cierto, no fue el mismo desarrollo en Argentina y Uruguay que a lo mejor en Centroamérica, donde fue mucho más tardía la expansión. Hubo experiencias particularmente potentes en la alfabetización, y fundamentalmente en esta alfabetización que yo hablo como alfabetización emancipadora o más allá de la lectoescritura y el cálculo. A nivel de las políticas educativas, yo diría que la primera que logró un éxito fundamental fue la campaña de alfabetización de Cuba tras la revolución en 1961, donde en 2 años se eliminó el analfabetismo, y que curiosamente los siguientes países que lograron la erradicación del analfabetismo fueron Venezuela en 2005 y Bolivia en 2008, fecha por el estilo. La UNESCO es la que dice, bueno, este país lo ha superado. Y todos los demás países todavía tenemos grupos de población que han sido privadas de ese derecho elemental, que es, digo, la lectoescritura y el cálculo, y mucho más de un modelo de alfabetización. Así que enunciaría esto, digamos. Hubo un proceso expansivo de alfabetización desde la formación de los sistemas educativos, pero hubo un proceso de expansión de la alfabetización emancipadora a través de algunas experiencias puntuales, y en los casos más importantes fueron aquellos donde los procesos políticos se plantearon transformaciones profundas, como este es el caso de Cuba, de Venezuela y Bolivia en el siglo XXI. Sí, a ver, los gobiernos expresan proyectos políticos de muy diferente alcance. Lo que pasa es que en general las políticas públicas son una mezcla de la presión de los organismos internacionales, de las voluntades políticas de los gobiernos, pero también de las luchas populares. Digo, me parece que en esta pregunta acerca de si hay distintos alcances de la alfabetización a partir de la acción de los gobiernos, yo diría efectivamente es así, pero a la hora de pensar qué pasa en el escenario educativo es imprescindible tener en cuenta la lucha de los pueblos por el derecho a la educación. Entonces uno tendría que ahí analizar cada caso concreto, cómo se dio la mayor o menor amarretería de un gobierno neoliberal para asegurar la alfabetización con las luchas populares para expandir el derecho. Y ahí uno va sacando un balance. Por el otro lado, si entendemos la alfabetización en un sentido restringido, convengamos que es un objetivo más que modesto, ¿no? Nosotros en nuestro país en el 2006 se sancionó una ley que establece la obligatoriedad del nivel secundario. O sea que estamos hablando de aprender a descifrar un texto escrito y de aprender a las 4 operaciones matemáticas a esta altura del siglo parece, nada, efectivamente un objetivo sumamente sencillo de cumplir si hubiese una mínima voluntad política. Por eso aún existen en la primera década del siglo XXI en nuestra región
hubo un avance en la expansión cuantitativa del sistema, casi todos los países están por arriba del 90% de sus niños y niñas como educados en el nivel básico, incluida la alfabetización, pero sigue habiendo todavía pequeños sectores de la población que efectivamente son privados de ese derecho. Freire condensa en una experiencia individual aportes colectivos que vienen de la historia y que vienen también de otras geografías. En ese marco yo diría que Freire hace un énfasis muy fuerte en esta idea de alfabetización como una lectura integral y crítica del mundo. Esa capacidad de leer el mundo está atravesada y sostenida en una mirada política que le permite a cada persona, como parte de un proyecto colectivo que es un pueblo, pasar de la lectura ingenua a la lectura crítica de la realidad y poder entonces construir un proyecto para transformarla. Entonces yo diría que Freire tiene unos aportes, digo, además de su propio sacrificio personal, porque él sufrió el exilio, la cárcel, hizo unos aportes muy potentes en términos conceptuales, en términos políticos y en términos metodológicos a la idea de alfabetización desde una perspectiva emancipadora. Me parece que es imprescindible del proceso político y del modelo cultural y educativo que implicó el chavismo, ¿no? Un poco la idea central original de Hugo Chávez era recuperar el legado bolivariano y por lo tanto rodriguiano, recuperar el proyecto latinoamericanista. Él al principio no tenía una perspectiva socialista, inclusive él hablaba de la tercera vía en su discurso inaugural, que era la línea de Tony Blair, entre ni tanto mercado ni tanto Estado, y Chávez fue virando hacia el socialismo por una serie de cuestiones diversas, ¿no? Pero sí tenía una idea muy importante que era la de construir una democracia protagónica y participativa. Y él confiaba en el pueblo como un colectivo educador, ¿no? De hecho, él comenta en varias de sus... Entonces, lo primero que hace al asumir es dos cosas: convocar una reforma de la Constitución y a una constituyente educativa. Ahí participaron durante 2 años centenares de miles de maestros, de educadores, educadoras, estudiantes, sus familias, discutiendo la educación que hacía falta en Venezuela. En paralelo, Chávez fue avanzando en esta pregunta cómo construir un modelo social que integrara a todos los venezolanos y venezolanas. Recordemos que hasta la asunción de Chávez, el 80% de la población de Venezuela estaba por debajo de la línea de pobreza, uno de los países más desiguales de la región. Y entonces él se planteó como una doble estrategia, que fue siendo transformar el Estado burgués y a la vez hacer nacer nuevas instituciones de carácter popular. Por ejemplo, originalmente armó las mesas del agua y entonces promovía la organización territorial para que colectivos territoriales dialogaran con el Estado para satisfacer sus necesidades. Bueno, hace falta agua, hace falta escuelas. De esa forma original de organización popular, él creó las juntas comunales, que luego pasaron a llamarse comunas y fueron legisladas y que fueron el antecedente de la idea de Estado comunal. O sea que en Venezuela se da un proceso de reforma del viejo Estado y de creación del nuevo Estado y ahí todo es una gran escuela. De hecho, creo que Chávez decía la Venezuela gran escuela o escuela de la patria. Y entonces lo que él notó es que el viejo Estado no tenía posibilidad de dar respuesta a los objetivos transformadores de la política pública. Y entonces se elaboró lo que él llamó los proyectos bandera o misiones o misiones. Una de esas misiones, la misión, creo que la primera fue la misión Robinson, que era el seudónimo de Simón Rodríguez, se ocupó de la alfabetización. Entonces convocó a alfabetizadores cubanos y formó un colectivo propio de alfabetizadores y con eso avanzó decididamente a la alfabetización universal del pueblo venezolano, de manera que en 2006, Naciones Unidas declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Y fue desarrollando distintas misiones. Entonces, bueno, los que se alfabetizaron ahora tienen que hacer la primaria, otra misión.
terminaron la primaria, ahora hay que hacer la secundaria, otra misión, la misión Sucre, la misión Rivas, la misión Robinson 1, la misión Robinson 2, y ahí se fue desarrollando como una relación dual entre el sistema educativo tradicional y las nuevas instituciones educativas nacidas de las misiones. Entonces, bueno, en ese proceso complejo, Venezuela logró una alfabetización. Me gustaría leer algunas cuestiones más vinculadas a las ciencias sociales, que me gusta bastante y que hay muchas cosas piolas que están ahí que no estoy leyendo, y que creo que nutren bastante lo que hago, por lo menos lo que me gustaría estar haciendo, más vinculado al cine y a la fotografía, que son cosas que, más allá de la teoría en sí, atraviesan toda la creación que uno tiene, sea un proceso de educación o de creación de una película o una canción o lo que sea, que es, nada, las sociales atraviesa todo eso. Me gustaría ese tipo de contenido. De todo. O sea, creo que he abarcado un repertorio grande de lecturas, he leído mucho más de niña que quizás que de adulta, por una cuestión de tiempo. Quizás más literatura latinoamericana, me gustaría abarcar más. Me gusta mucho leer novelas de autores latinoamericanos, sobre todo. Y creo que seguiría por ahí. Y después, bueno, algunas cuestiones más de política, de teoría, que me interesan, que se me hacen engorrosas, pero me gusta hacer ese esfuerzo. De grande me gusta leer, bueno, mucho sobre las identidades y feminismo y también sobre pedagogía para las infancias. Y bueno, cuentos también de literatura infantil me encantan. No tengo idea. No leía mucho de chica. O sea, sí, pero leía con mi mamá en el colegio. La planta de Bartolo me leía. Ese me gustaba. Pero no sé cuál es más. No me acuerdo. De chico tenía como etapas de que me obsesionaba con capaz unos temas. Me gustaba mucho la historia. Leía muchos capaz folletines o cosas de libros de historia, como que compraba todo el tiempo, iba a la feria del libro y capaz que compraba 5 tomos de historia de los mayas, como que me interesaba esas cosas. Pero tenía etapas, leía así como esporádicamente esas cosas. Leía no por una cuestión de únicamente necesidad de contenido, sino que me gustaba la lectura y leía bastante. Es un hábito que igual fui como abandonando con el tiempo, pero que de chico tenía bastante. En mi casa no se leía mucho, pero a mí me atraía mucho leer y leía las cosas que me proponían en la escuela, que eran nada, manuales. Y después me empezaron capaz un poquito más grande, a los 8, me compraban cuentos como La vendedora de cerillas y cosas bastante tristes, pero que a mí me encantaban, no sé, cuentos leía. La verdad que de chiquito prácticamente no me gustaba leer. Terminó de gustarme a fines del secundario. Quizás las novelas de Roald Dahl era lo único que me fascinaba así bastante. En Latinoamérica, los proyectos que se propusieron cambios sociales más profundos tuvieron sus propias políticas de alfabetización popular. ¿Pero qué quiere decir que un pueblo esté alfabetizado? Muchos organismos se han propuesto erradicar la tasa de analfabetismo. El consenso en la actualidad acerca de que todas las personas deberían aprender a leer y a escribir es total. Pero insistimos en la pregunta, ¿qué es alfabetizar? Lo que años atrás se consideraba estar alfabetizado, hoy se entiende como un conocimiento necesario pero no suficiente. Múltiples teorías del aprendizaje y enfoques didácticos sugieren que la alfabetización trasciende la mera decodificación de los morfemas que componen el alfabeto. Hay enfoques que hoy reconocen a la lectura y a la escritura como prácticas sociales complejas. No hay alfabetización sin derecho social a la educación y no hay derecho social a la educación sin alfabetización tampoco. Claramente en los barrios es donde nosotros notamos
que se deben pensar de manera muy profunda los modos de acceder a la alfabetización de los chicos y las chicas, básicamente porque cuando suceden desigualdades se ven cristalizadas en los procesos de alfabetización de ellos y ellas. Elegimos la escuela, elegimos estar en la escuela, elegimos habitar la escuela, elegimos construir la escuela, porque consideramos que es el espacio donde se materializan los derechos de los chicos y de las chicas. Con lo cual, la escuela no solamente ofrece posibilidades, sino que debería ser un espacio que garantiza derechos. Ese es el espacio que los educadores y las educadoras elegimos y que educamos desde una perspectiva de derechos, elegimos para construir, para habitar, para militar y para construir ciudadanía también. Si yo tengo que hablar desde mi lugar individual, yo puedo, primero porque vengo de una familia donde la escuela estaba muy presente, mi madre es maestra y mi infancia estuvo no solamente como estudiante, sino como habité otras escuelas con otras realidades que eran muy distintas a las mías y que me hacían pensar que en la escuela se podían hacer un montón de cosas para que eso que dolía deje de doler un poco menos. La alfabetización es un hecho contextualizado o situado básicamente porque si nosotros consideramos que estamos enseñando prácticas sociales de lectura y escritura, no nos podemos olvidar, no podemos desdeñar y debemos encontrarle una profunda riqueza al territorio. Es el territorio, nuestro espacio, el lugar donde se instala la escuela forma parte de ese territorio, con lo cual nosotros también formamos parte de ese territorio. Los maestros y las maestras que estamos en la escuela somos parte del territorio, nos ubicamos ahí, queramos o no, pero eso sucede en lo objetivo. Con lo cual, las personas que consideramos, las maestras y los maestros que consideramos que el territorio nos ofrece un espacio vastísimo, muy rico, de diversas expresiones culturales para seguir profundizando y enriqueciendo los procesos de adquisición de la lectura y la escritura de nuestros chicos y chicas, no nos podemos olvidar del territorio. El territorio está ahí y forma parte de nuestra tarea cotidiana. Muy lejos de considerar que debemos mejorar lo que el territorio nos trae, que lo que nos trae el territorio es menor, que lo que pasa en los barrios no necesariamente debería suceder en la escuela porque, básicamente porque lo que sucede en el barrio muchas veces tiene que ver con situaciones muy difíciles para nuestros pibes, que es la vida misma de nuestros pibes. Pero desde nuestro lugar nosotros tenemos que resignificar eso. Esa es la herramienta con la que nosotros contamos. Contamos con todo lo que trae la escuela, con la enorme profundidad y de diversidad de cultura escrita que la escuela aporta en relación a la construcción de los saberes de los pibes, pero el territorio también viene a jugar con eso. Las expresiones culturales, las riquezas orales que tienen nuestras comunidades en relación a cómo ellas se ponen en juego mientras los pibes y las pibas van entendiendo de qué se trata leer y escribir, es espectacular, es hermoso. Yo he visto expresiones de mis pibes en donde me han relatado unos poemas, unas poesías, unas coplas que se han transformado en coplas escritas, en escenas de aula, que tienen un grado de significatividad súper profunda para nuestros pibes. De la misma manera que los he visto recitar un poema de Martí, con un enorme grado de profundidad y de poesía y de amorosidad en ese sentido. Pero cuando ninguna es mejor que la otra. Las dos vienen a contar
que forman parte de la cultura escrita y que desde esa práctica son súper necesarias y es súper importante que nuestros pibes y pibas puedan transitar esa diversidad de situaciones. Las familias, nuestras experiencias con las familias siempre han sido sumamente agradables. Siempre hemos tenido una respuesta de mucho acompañamiento. Y cuando digo de acompañamiento no tiene que ver con esa premisa de que cuando la familia acompaña, los pibes aprenden más. La tarea educativa se produce en la escuela. La escuela tiene la responsabilidad de resignificar los saberes que los pibes traen y que la escuela aporta para que esos saberes sean significativos y para que esos pibes aprendan de verdad y para que nosotros podamos enseñar de la mejor manera posible. Las familias tienen una vinculación muy agradable. A veces las familias pueden tener una muy buena vinculación con la escuela, a veces las familias no tienen una buena vinculación con la escuela y eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad de tener que enseñar, de garantizar que nuestros chicos y chicas se enfrenten a diversas situaciones. ¿Vamos bien? Bien, o sea, eso no nos exime de la responsabilidad, y no solamente de la responsabilidad, sino de la ¿qué palabra le pondría? No es solamente de la responsabilidad, sino del enorme regocijo que nos provoca que nuestros pibes y pibas aprendan. En la escuela pública, todos los chicos y chicas son iguales en relación al acceso a los derechos. Los que tienen una familia omnipresente y los que tienen una familia que no puede acompañar de la manera que debería. Que deben haber muchísimas razones para que eso suceda. Y nosotros no nos ponemos a juzgar por qué eso pasa de una manera o pasa de otra. Bueno, alfabetizar y alfabetizarse es muy difícil. Claramente no es imposible porque somos muchos quienes estamos alfabetizados y lo hemos hecho en tiempo y forma. Pero quiero decir, alfabetizar y alfabetizarse es un proceso complejo. No es simple, no es mecánico, no es de lo más simple a lo más difícil. Admite particularidades muy específicas. Alfabetizarse es construir conocimiento, es saber construir sentido acerca de lo que uno lee, de lo que uno escribe, de lo que uno dice. No es hacer ruido con la boca y no es dibujar letras. Con lo cual, probablemente es que no sea veloz, que no sea un proceso rápido. Y las investigaciones dan cuenta de eso. ¿Por qué las investigaciones y las políticas educativas dan cuenta de eso, digamos? ¿Por qué en los últimos años aparece una resolución que habla de la unidad pedagógica? Esperen que, decime vos. Voy. ¿Por qué en los últimos años aparece una resolución del Consejo Federal de Educación que dice que los niños y las niñas se alfabetizan en el periodo de 2 años y se considera primero y segundo grado como una unidad pedagógica? No porque bajamos la apuesta en la enseñanza, muy por el contrario. Es porque como estamos convencidos y sabemos, porque nuestra experiencia nos lo dice, que aprender a leer y escribir es difícil, aprender a leer y escribir desde la perspectiva en la que nosotros concebimos las prácticas sociales de lectura y escritura es complejo, necesitamos más tiempo. A mí me hace mucho ruido cuando una persona dice, no, yo en junio te tengo todos los pibes alfabetizados. Mirá vos. Yo no, y me enorgullezco de que no. Digo, yo no, porque la diversidad de situaciones a las que tenemos que enfrentar a nuestros pibes son bien difíciles y si nosotros queremos que ellos se enfrenten
con textos complejos, con textos literarios, con textos de divulgación científica, que puedan argumentar por qué ahí dice, de los primeros días de clase, por qué ahí dice martes y no dice miércoles, y que puedan dar, o sea, que puedan decir por qué, en qué se fijaron para qué. ¿Yo qué le estoy diciendo? Cuando aparece una discusión en los primeros días de primero, en donde, bueno, hoy es martes, de esta lista, ¿dónde dice martes y dónde dice miércoles? Estamos enfrentándolos a una situación que para ese niño o esa niña que está ingresando a tratar de desentrañar cómo funciona el sistema de escritura, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil y le tengo que dar tiempo, le tengo que dar oportunidades, le tengo que hacer buenas preguntas, tiene que responderme argumentando por qué ahí dice martes y no dice miércoles, y tengo que ayudarlo a que pueda pasar de ese estado a un estado de mayor conocimiento. Entonces, es muy complejo pensar que lo veloz es lo efectivo, que el modo que nosotros enseñamos o que la currícula propone enseñar, o que la perspectiva psicogenético-constructivista detrás de la cual nosotros nos embanderamos propone enseñar, ¿es difícil? Claro que lo es, seguro que lo es. Pero es la que empodera a los pibes y las pibas, es la que les permite enfrentarse a un texto y determinar si lo que está diciendo ese texto es como ellos piensan o pueden cuestionar los argumentos de ese texto. Es lo que permite discutir entre muchos. Además de pedagoga y escritora, Emilia Ferreiro es una distinguida investigadora y psicóloga. Nació y se recibió en Argentina, de donde debió exiliarse durante la última dictadura militar. Colaboró en la Universidad de Ginebra con las investigaciones de Jean Piaget y se estableció en 1979 en la Ciudad de México, donde desarrolló sus principales estudios. Su pensamiento está fuertemente anclado en nuestro continente. Participó del proyecto principal de educación en América Latina, cuya preocupación era cómo alfabetizar a los sectores populares para contribuir a erradicar la desigualdad social. Se convirtió en la principal exponente del constructivismo psicogenético. Sus principales aportes echan luz al tipo de problemas que surgen en las niñas cuando se enfrentan al sistema de escritura y cómo ellas elaboran hipótesis al conceptualizar la alfabetidad en nuestro sistema. Cuestionando las metodologías de enseñanza tradicionales, Ferreiro concluye que para alfabetizar es necesario contemplar y valorar las ideas que las niñas van construyendo en su vínculo con la cultura escrita. Las investigaciones de Ferreiro inauguraron un vasto campo del conocimiento. Los enfoques de enseñanza renovadores recuperan todo su legado, el cual transformó para siempre las prácticas de quienes enseñan a leer y a escribir en las aulas y fuera de ellas. Ana María Kaufman, que es una de las referentes de la didáctica de las prácticas del lenguaje, plantea que al menos habría dos grandes enfoques en relación a la alfabetización inicial. Uno de esos enfoques o marcos teóricos plantean que para aprender a leer y escribir es fundamental, es necesario enseñar la relación entre fonemas y grafemas. Es decir, partir de las unidades mínimas del lenguaje. Una vez que se aprenden esas marcas, por sus sonidos, por su forma de escribir, se puede ir avanzando a textos más complejos y a sus usos. Después habría otro tipo de enfoque que, bueno, discute con esa postura, de la cual yo acuerdo y me he formado en ese enfoque, me sigo formando. Considera que para aprender a leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo. Leer se aprende leyendo y escribir se aprende escribiendo. Y que en el marco de esa lectura y escritura
se descubre la relación entre fonemas y grafemas, es decir, lo que nosotros llamamos la reflexión sobre el sistema de escritura. Yo creo que los enfoques, cuando hay aspectos epistemológicos que se comparten, son solidarias entre sí. Después hay cuestiones que, bueno, son disímiles. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, no sé, yo sigo. Yo creo que la concepción que se tiene de niño, de infancia, mejor dicho, la concepción que se tiene sobre el objeto que se va a enseñar y la concepción que se tiene de enseñar, ¿no? Yo creo que esas tres, digamos, puntas de un gran triángulo, según lo que yo pienso de lo que es el magisterio, la docencia, la enseñanza, según lo que yo pienso de los niños y las niñas y el objeto que tienen que aprender, bueno, va a variar los enfoques, ¿no? La didáctica de la lectura depende de la concepción que uno tiene de lectura, ¿no? Esa es una linda charla para tener con los docentes. La lectura es un proceso complejo, es un proceso lingüístico, cognitivo, no es un proceso solamente perceptual, como pueden sostener otros enfoques. Y la lectura implica construir significados. No, que leer no es decir en voz alta lo que se ve escrito en un texto. Eso es decodificar, pero no alcanza para comprender y alcanzar el significado de los textos. Ahora, hay distintos modelos para enseñar a leer. Y depende de estas concepciones. Hay modelos más ascendentes, modelos descendentes. El constructivismo lo que ha tomado es aspectos de estos modelos, un modelo más interactivo, donde considera que la lectura es un proceso transaccional entre el lector y el texto, ¿no? En donde hay como un proceso de coordinación de informaciones, donde el lector trata de construir sentido, pero ese sentido, el significado no está en el texto, lo tiene que construir con marcas del texto que orientan. Entonces, bueno, en ese proceso se transforman los dos. Se transforma el lector, porque aprende, y se transforma el texto, no la materialidad del texto, pero sí su sentido, su significado, ¿eh? De ahí que a veces dos personas podemos leer el mismo texto, pero tenemos interpretaciones diversas. Sobre todo nos pasa eso en literatura, ¿no? ¿En ese sentido es que es una práctica social? Es una práctica social porque la humanidad lee, interpreta textos. Y lo que tenemos que hacer en la escuela, si queremos que los chicos conformen comunidades de lectores y de escritores también, tenemos que enseñar todas esas cosas que hacen las personas en torno a los textos, todos esos quehaceres, prácticas, operaciones lingüísticas y cognitivas, ¿no? La gente, además de leer, comenta, recomienda, busca pistas, no sé, argumenta, contraargumenta. Todas esas prácticas lectoras son las que tenemos que enseñar en la escuela, que son las que realizamos fuera de ella. Por eso las prácticas sociales son nuestras prácticas referentes para desarrollarlas en la escuela. Yo creo que los enfoques que apuntan a la relación fonema y grafea como punto de partida, o sea, prevalece todo lo que es la sonorización y descifrado, se muestran en muchos métodos donde se enseñan las letras de manera secuenciada, ¿no? Por ejemplo, el famoso método de la palabra generadora, que yo lo desempeñé durante mucho tiempo,
pero nunca me cerró como maestra. Y ahí se enseñan las vocales, ¿no? Después hay un riguroso orden, la M, la P, la S, la L, la R, la T, bueno, y así seguimos, después por las sílabas más complejas. Bueno, yo lo que puedo decir de esos métodos es que son ordenados, rigurosos, pero pierden sentido para los chicos lo que están, llega un punto que pierden sentido. Cuando se arman esas frases sin sentido, lo que buscamos es decodificadores, pero leer es otra cosa, porque leer es comprender los textos e ir discutir sobre el sentido de los textos y abordar las cuestiones del lenguaje escrito. No es lo mismo leer un cuento que leer una noticia, que leer una receta, que leer una nota de enciclopedia. Y a esos textos no se llega sabiendo la relación solamente de fonema-grafema. No es un mecanismo llave que después, sabiendo eso, yo leo cualquier texto. No. Para leer cuentos hay que leer cuentos y hay que aprender a leer cuentos. Participar en situaciones donde yo escucho y participo de la lectura de cuentos e intercambios. Lo mismo para otros textos. Por tanto, no es lo mismo formar un lector que formar un decodificador, porque en la decodificación se omite todo el contenido cultural y social de la práctica misma de la lectura. Bueno, la primera experiencia que tienen los chicos en la lectura es a través de otros y otras, o sea, la lectura mediada. Es importante que le leamos a los chicos y a las chicas, que participen en situaciones donde escuchen leer a otros. Es lo que nosotros llamamos las situaciones de lectura a través del maestro o la maestra, ¿no? Y alternadamente también proponemos situaciones donde los chicos enfrenten ellos directamente a los textos, que son situaciones de lectura por sí mismos. Ahora, para esto se requiere, como hoy dije, condiciones didácticas. Primero, proveer un contexto, no sé, material, un texto que tenga marcas diferentes para que los chicos puedan coordinar distintas informaciones, imágenes, proveer información por parte del docente para no dejarlos solos los chicos en el mundo de las letras, y también que los chicos dispongan de conocimiento, que conozcan sobre los géneros, que conozcan sobre los propósitos lectores, que conozcan sobre el tema. Entonces, hay muchas propuestas habituales de lectura, pero también propuestas más complejas, secuencias y proyectos, donde los chicos pueden aprender la relación entre fonema y grafema en el marco de esos quehaceres del lector y del escritor. Para nosotros la relación grafema y fonema es el punto de llegada. Lo que se dice la conciencia fonológica es el punto de llegada, no es un punto de partida. Y ponen en juego en esas situaciones los chicos estrategias lectoras, sobre todo la anticipación y la verificación. Entonces, si leer es coordinar informaciones, yo tengo que diseñar situaciones donde los chicos pongan en juego estas estrategias de anticipación y verificación, con intervenciones docentes que garanticen ese interjuego de anticipaciones y verificaciones, y no que adivinen, descifren o queden en un simple comentario, ¿no? Disfruto en esto de ser parte de Alfabetizar, intentar transmitir eso, el que leer es algo placentero, ¿no? Como en un momento en donde la lectura y la escritura están un poco en disputa desde sus sentidos políticos, pedagógicos y sociales y culturales. Sobre todo yo que estoy en la parte de alfabetización de más adolescentes, creo que intentar transmitir esa pasión y ese disfrute por leer es súper importante.
Ahora hace unos años que no estoy alfabetizando, pero es una tarea tan compleja como placentera. Me parece que lo que más disfruto, yo trabajé también alfabetizando a adultos, y lo que más disfrutás es cuando es que la otra persona está entrando en un mundo que está descubriendo, que capaz lo conoce de afuera, pero que no podía manejarlo o dominarlo o usarlo. Y cuando ves que va pudiendo y que es consciente de que va pudiendo. Eso para mí es un flash. Como ver que el otro flashea también. Lo que más disfruto es tratar de transmitir el gusto por la literatura. Definitivamente es eso. Me gusta acompañar todo el proceso de entender los códigos del lenguaje, de cómo se escribe, cómo se lee, por qué leemos y por qué escribimos, con qué fin. Y sobre todo este doble juego de romper un poco con lo que a mí me sucedió de tenés que aprender a leer y a escribir por obligación, sino más bien empezar a abrir un mundo donde les pibis puedan encontrarse con el disfrute y el placer de sentarse a leer o de sentarse a que te lean un cuento. Así que más por ese lado.